Bueno, bienvenidos nuevamente al ciclo de entrevistas de Paul. El día de hoy tenemos el gusto y el agrado de conversar con Julieta Oviedo de Clean Energy. Hola Juli, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por Nada. favor. Vamos a charlar un poco sobre Clean Energy, cuál es su rol, su función, cuál es su tarea principal, que estamos ávidos de conocer lo que ustedes desarrollan. Bueno, voy a tratar de ser un poco breve y no extenderme. Me gusta hablar a veces un poco. Cleanergy en realidad es una empresa que se dedica a la operación de plantas de biogás como tarea principal y como segunda tarea todo lo que es la parte de gestión de residuos orgánicos, que en realidad no es un residuo como tal, sino que es la materia prima para la industria del biogás, digamos. Nuestra principal tarea es transformar un residuo en materia prima para otra industria, en este caso particularmente para biogás, digamos. Dentro de las plantas que operamos plantas en provincia de Córdoba, en provincia de Buenos Aires. Yo por ahí la que más le traigo, que es con la que trabajamos codo a codo a veces en la parte de transporte con la gente de Pol, es 3C Biogás, que es una planta que surge en el año 2019 con el objetivo de producir energía a base 100% de residuos. De esos residuos, esas corrientes, es en realidad un 50% de fluente pecuario de un establecimiento porcino y el otro 50% corresponde a residuos orgánicos de la industria agroalimentaria en general, digamos. Desde la localidad nosotros nos encontramos a 30 kilómetros de General Cabrera, entre Alcira y General Cabrera, y desde ahí tenemos un radio de 200 kilómetros a la redonda donde nucleamos todos estos residuos que van apareciendo de distintos, nosotros les llamamos proveedores, pero en realidad son generadores de estas corrientes. Y bueno, nuestro vínculo con Poles, ellos son el nexo, el transporte entre el generador y el punto después de revalorización que seríamos nosotros. Bien, es uno de los primeros biogeneradores. En realidad sí, en cuanto a digestión anaeróbica es uno de los primeros a nivel provincia que manejó 100% residuos. De forma inicial la mayoría surgen como una respuesta a lo que es el frente pecuario y algún silaje, algún cultivo energético. Y ya en los últimos años se empezó a ver, por una cuestión de el costo en sí del silo, que empiezan a migrar muchas a residuos. Pero bueno, 13 nace de por sí como un proyecto ya para no tratar ninguna otra corriente que no sea un residuo. Bien, y uno de los primeros con los que Paul empezó a trabajar también en su momento. ¿Qué significa, qué importancia tuvo ese momento de inicio para ustedes? Bueno, nosotros nos contactamos con ellos en el 2020 y sí, fuimos la primer planta de biogás por ahí que incluso que trabajó en conjunto con ellos y que les sirvió a ellos también para readaptarse y reestructurarse, porque ¿qué es lo que pasaba? Digamos, por ahí uno está acostumbrado o ellos están acostumbrados a mover residuos en general, pero no era lo mismo mover un residuo, mover un escombro que mover una materia prima para otra industria. Entonces, bueno, fue mucho trabajo en conjunto esto de readaptar por ahí el transporte que estaba acostumbrado a mover un escombro a que ahora tenía que mover, no sé, estiércoles o tenía que mover residuos muy puntuales que se tenían que copiar de determinada manera, se tenía que transportar de determinada manera. Entonces, bueno, el trabajo puntual con ellos fue eso, que ellos aprendan y nosotros aprender de ellos también de cuáles eran las formas y los tiempos y demás. Así que sí, fue un trabajo. Bueno, ellos hoy no solamente trabajan con nosotros, sino con varias otras plantas vivas, así que sí fue el inicio de un camino largo. Bien, ¿cuál es el volumen de residuos que ustedes procesan para hoy poder generar la energía? Y nosotros llevamos desde el 2019 en adelante más de 150.000 toneladas de residuos orgánicos, aproximadamente por mes. Ahora son 4.000 toneladas, 2.000 aproximadamente de fluente pecuario y las otras 2.000 de residuos en general, digamos, de distintas industrias. Bien, ¿y es necesario que sean esos residuos recolectados de la zona o establecen alianzas también por fuera de lo que es el ejido de donde está la planta de ustedes? No, nosotros si bien tenemos un radio marcado de 200 kilómetros a la redonda, mientras más cerca esté de la planta, por ahí es un poco mejor, pero hemos recibido incluso material de otras provincias por cuestiones a veces de este concepto incluso de cambiar de disposición final a revalorización energética. Hay muchos generadores que tienen sus corrientes residuales que van a disposición final, entonces esto de cambiar un poco el chip
e invitó y trajo a otras empresas fuera del radio que tenían sus corrientes que querían mandarlas a revalorización. Bien, y en ese sentido, ¿cómo logran la sostenibilidad a largo plazo con esos acuerdos? ¿Los establecen así por tiempo determinado? ¿Se aseguran que los residuos son generados con cierta periodicidad? En realidad, en sí el concepto de residuo como tal, por momentos puede llegar a ser incluso muy estacionario. Hay algunos que tienen ciclos o lo que nosotros llamamos campañas, es por momento, un determinado periodo de ventana de tiempo, se genera, se deja de generar, pero bueno, van apareciendo otros y a lo largo del año logramos tener un nivel de generación de residuos estable. Por ejemplo, nosotros somos de industria manicera por excelencia, ellos tienen una época de campaña, entonces bueno, de ahí vamos combinando distintas industrias para tratar de tener una cantidad estable durante todo el año. Y podemos ya hablar de proyección, vienen ya con un camino consolidado, con un presente realmente muy bueno y muy importante. ¿Cuál es la proyección que tienen en la empresa hacia futuro? Y bueno, siempre estamos tratando de mejorar algo, de buscar algo. Hoy por hoy, digamos, como nuestras próximas expectativas es ver de los excedentes que por ahí se nos generan en cuanto a biogás y por ahí de energía, es ver cómo poder ubicarlos. Nosotros tenemos un contrato, puntualmente 13, con Camesa, con el mercado eléctrico, y por ahí tenemos excedentes de generación, entonces la idea es de qué forma vamos a ubicar ese excedente, si como energía, como biogás, en reemplazo de GLP. Entonces, eso es un poco lo que estamos trabajando, digamos. Bien. Y hablando de este excedente, actualmente, ¿para qué se emplea la energía que ustedes generan así? Hoy nosotros, como planta en sí, generamos energía eléctrica y energía térmica. Energía térmica es para la calefacción de todos los procesos internos de planta, para todos los tanques. Y la energía eléctrica, que es 1 mega por hora, que aproximadamente por hora es el equivalente al consumo de 4 horas por familia en un mes. Como para que dimensionemos en el mes, estamos hablando de entre 680 hasta 740 megas de energía mensuales. Y eso, tenemos un contrato con el mercado eléctrico que nos exige un determinado cupo de energía por año, digamos. Por hora es 1 mega, no podemos inyectar más de 1 mega por hora. Y en el año es de mínima a unas 5.582 megas de base y ahí todo el excedente que se pueda. Digamos. Realmente importante la generación. Es importante, digamos, o sea, consideran y desde el punto de vista de que es energía que sale a partir de un residuo, yo creo que es más interesante y más atractivo de ver incluso. Bien. Yo por último lo que quiero saber o lo que quiero profundizar también es, a ver, estos residuos que para que la gente entienda también, cualquiera se puede contactar con ustedes a decir, che, tengo estos residuos, los quiero empezar los comercializan, los quiero empezar a poner a disposición para que sean transformados en energía. En realidad sí. A lo que voy, o hay ciertas reglas, ciertos procesos que tienen que seguir para poder tener ciertas certificaciones y poder llegar a eso. En realidad primero en general, cualquier persona que tenga una inquietud se puede acercar, lo podemos conversar. Lo primero que se hace es ver qué corrientes residuales tiene, hacer un relevamiento, ver cómo les están acopiando, porque por ahí tienen, o sea, nosotros tratamos 100% residuo orgánico. Entonces, en esto de la separación en origen, el acopio y demás, sea por ahí acomodar el residuo en sí antes de poder retirarlo y que le sirva a la industria del biogás, digamos. No es lo mismo retirar, no sé, por decirte una corriente, el estiércol en el frigorífico, por ejemplo, en una caja, que es algo que se hace con los chicos de Paul, y que en esa caja pase el de mantenimiento y me tire un guante, me tire un pedazo de cable. Entonces, bueno, trabajar incluso en la separación en origen, en acondicionar el material previo al retiro, eso es uno de los primeros pasos antes de poder llevarlo. Claro, si bien estamos hablando de residuos, tienen que tener cierto tratamiento y ciertos estándares de calidad para poder llegar a... Exactamente, y es entender, digamos, que si bien para uno es un residuo, para otra industria es materia prima. Entonces, bueno, se trabaja mucho con ese concepto y tratar de mejorarlo, de cambiar algunas cosas que por ahí la industria generadora las tiene muy automáticas, que con un pequeño cambio para la otra empresa es un cambio enorme. Bien. Un beneficio. ¿Cuántos colaboradores participan de todo el proceso?
De forma directa somos un grupo de 12 personas, entre operarios, parte administrativa y laboratorio, gerencia y demás. Es un grupo dentro de todo bastante chico para todo el tamaño de responsabilidad, tareas y gestiones que hay que hacer, pero de forma indirecta se generan un montón de otros puestos de trabajo, principalmente con todo lo que es el transporte y el traslado de lo que es gestión de residuos en sí. Así que es bastante más amplio. Genial. Y por último, a ver, hablamos recién un poco de la proyección de ustedes, pero quiero saber, Juli, ¿cómo ves esta proyección a nivel nacional? Si bien es como todo muy pasito a pasito, ya tienen su historia, su trayectoria, a nivel un poco más macro, saliendo de Córdoba, ¿cómo ves esta proyección? Es una pregunta interesante y es buena para hacerlo. Se han visto cambios muy interesantes en estos últimos años en función puntualmente de el biogás en sí y del cambio de pasar de un cultivo energético a hacer plantas de biogás que funcionan a partir de un residuo. De hecho, hoy a la mañana estuvo el foro de biocombustibles donde como provincia Córdoba principalmente se trabaja para impulsar mucho el sector. Se está trabajando en conjunto con las plantas, o sea, las plantas se están tratando de poner de acuerdo para esto de que sea una gestión integral entre todos, en ponernos de acuerdo, de que por ahí por cercanía, digamos, de que el residuo recorra la menor cantidad de kilómetros posible y se pueda ordenar y organizar. Y bueno, se proyecta y el ideal es poder construir más plantas. Se está hablando de, si bien ahora la mayoría de las plantas, por decirte, todas están haciendo energía eléctrica, digamos, como uno de los productos principales, la idea es poder empezar a generar biometano o poder hablar de otro tipo de corrientes, digamos. Y para hablar de otro tipo de corrientes es necesario otro tipo de procesos de maquinaria. ¿Cuál es el punto de partida? En realidad, digamos, la planta en sí de digestión aeróbica es la misma. El producto que en sí es el biogás. Lo que te cambia es que uno va a ir a un motor y lo otro va a ir a un upgrading, que es una purificación de biometano. Es solamente un equipo que se cambia, es uno o el otro, y en costo es relativamente similar. Entonces, digamos, para lo que es inversión y CAPEX y demás, es algo muy similar. Lo que va a cambiar después es qué uso le vamos a dar a ese corriente, digamos. Bien. ¿Y cómo ves la interacción entre lo público y lo privado para el apoyo de que se siga generando nuevas oportunidades para el sector? Bueno, este último año, por suerte, y por lo menos acá en provincia de Córdoba, hemos recibido un apoyo, un mayor interés. Estamos recibiendo personal, digamos, de los ministerios de Ambiente, de Energía, a las plantas, se están interesando y es ver esta forma, digamos, principalmente en lo que hace ambiente, de la gestión de sustrato, de la gestión de residuos y cambiar este concepto de disposición por revalorización. El año pasado se empezó a trabajar en el programa de valorización de materiales desde la Secretaría de Ambiente. Entonces, bueno, todos esos pequeños cambios y pasitos nos ayudan y nos impulsan un poquito más, así que sí, por el momento estamos todos trabajando por el mismo lado. Bien, ¿tiene un plus trabajar y aportar todo tu conocimiento a una causa sustentable? Sí, yo siempre lo digo, o sea, o trato de compartirlo en realidad esto de concepto en sí, tanto a nivel profesional como para el vida, esto de decir, bueno, puedo transformar algo malo en algo bueno, algo que para alguien es un problema y transformar un residuo en energía, digamos, como concepto en general, digamos. Yo creo que si todas las personas en su vida personal y laboral pueden transformar un problema en una solución, incluso potenciarla, yo creo que es bueno y te hace sentir mucho mejor, así que sí. Excelente. Bueno, Juli, muchísimas gracias por compartir. A ustedes por invitarme. Por favor. Bueno, y nos volvemos a encontrar en una nueva edición de El Ciclo de Entrevistas de Paul. Gracias.